Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. En esta mañana comenzamos la aventura final del libro de Apocalipsis. Comenzamos el estudio del capítulo penúltimo de este libro excepcional que hemos estudiado por buen tiempo y que nos ha dado tantas lecciones y tantas enseñanzas valiosas. Recuerden que la enseñanza del libro de Apocalipsis no está centrada en dragones, no está centrada en el falso profeta, no está centrada en la mujer fornicaria, tampoco en bestias ni reptiles, sino que el centro del libro de Apocalipsis es Jesucristo, Cordero Vencedor. La revelación de Jesucristo como Cordero Vencedor para darnos esperanza, para darnos consuelo, para darnos mucha fortaleza en cualquier momento, y mucho más en momentos de adversidad o en momentos o en tiempos de incertidumbre como los que vive el mundo entero. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Recuerden que estamos ante una visión, no estamos interpretando una visión, estamos interpretando un libro, pero ese libro fue dado por Dios al apóstol Juan a través de una visión. Así que no estamos predicando una visión, estamos predicando la palabra de Dios, un libro extraordinario de la palabra de Dios, basado en la visión que Dios le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y estamos al final del libro, y al final del libro se comienza a poner cada vez más interesante. Juan dice en este versículo que introduce el capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Nos va a hablar de algo maravilloso, de algo extraordinario que él va a ver y de algo novedoso, todo nuevo y maravilloso. Cielos nuevos, tierra nueva, maravillosa y novedosa en el plan de Dios. Y yo quisiera, a manera de introducción, recordar un personaje que muchos de ustedes lo han leído o tuvieron que consultarlo en el colegio. Un novelista del siglo pasado, famoso y por supuesto de mi tierra, José Eustacio Rivera. José Eustacio Rivera estuvo hace 100 años y escribió exactamente hace 100 años una novela que ha pasado a la historia como una de las novelas de la narrativa más extraordinarias de la novela colombiana. Y también fue un gran poeta, José Eustacio Rivera. Él escribió una novela conocida como La Vorágine, famosa, La Vorágine. Vorágine es una palabra que viene del latín y significa tormento, significa remolino, o significa como una gran confusión en las aguas o en el mar. ¿Sí? Y yo la traigo a colación en esta mañana. También fue muy famoso porque él escribió una colección de sonetos o de poesía muy interesante que la llamó Tierra de Promisión. Tierra de Promisión. Y ese es el título de nuestra prédica en esta mañana. Tierra de Promisión. Tierra de Promisión fue la colección de sonetos que escribió José Eustacio Rivera, añorando una tierra prometida, o añorando una tierra de nostalgias, o añorando una tierra de promesa. ¿Sí? Y recuerden que nosotros creemos mucho en la tierra de promisión, es decir, en la tierra prometida, en la tierra que aguardamos o esperamos al futuro y que Dios desde el comienzo de la historia de Génesis 3 nos advierte mediante una promesa. La promesa que Dios dio a Adán y Eva es la promesa de un redentor. Pero la promesa que Dios dio a Abraham y a todos los patriarcas fue tierra y descendencia, es decir, una tierra de promisión. Recuerda que Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob que el pueblo, después de vivir esclavo y de vivir itinerante y de ser peregrino y de pasar muchos sufrimientos, iría a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de abundancia, a una tierra generosa, a una tierra donde tendrían provista todas sus necesidades. ¿Se acuerdan? Esa es la tierra de promisión en la cual el creyente cree. Es una tierra de esperanza, una tierra de abundancia, una tierra donde fluye alimento y donde fluye toda provisión para que nosotros podamos vivir dignamente y para que no nos falte nada. Sin embargo, José Eustacio Rivera, en su colección de sonetos Tierra de Promisión, no hace alusión a la tierra de promisión del creyente. Simplemente la tierra de promisión de él es el pasado. Él lo que hace es remontarse
en su memoria, en sus recuerdos al pasado y recordar la tierra donde nació, recordar los lugares de la infancia, recordar los ríos donde él se bañó y los valles donde corrió y los árboles en los cuales se subió en la infancia, las fincas, las aldeas, los valles, las montañas, los paisajes por los cuales él pasó su infancia en el departamento del Huila y añorar con gran nostalgia esos parajes, especialmente del municipio de Rivera y los alrededores de la capital. Él añora y dice, ¿cuándo volveré a mi tierra? ¿Cuándo regresaré a esos paisajes? ¿Cuándo regresaré a esa tierra tan hermosa, a esos paisajes verdes, a esos lugares llenos de frutas tropicales? ¿Cuándo regresaré a esos lugares de la infancia? Porque él estaba viviendo en el exterior. Y esa añoranza nostálgica, esos afectos por la tierra de su nacimiento o su tierra natal, le llevó a construir una serie de poesía. Pero era una poesía un poco triste. Aunque la titula Tierra de Promisión, su colección, que sería la tierra de la promesa o la tierra de añoranza, la poesía que él construye es una poesía muy triste, porque es una poesía nostálgica, como diciendo, nunca podré volver a mi tierra. Partí de mi tierra de la infancia, pero nunca volveré a mis recuerdos de la infancia. Y posiblemente muchos de nosotros, al recordar a este novelista y poeta, decimos lo mismo. ¿Cuándo puedo volver a la tierra que me vio nacer? Los que no tienen ese lugar, esa oportunidad. ¿Cuándo podré volver a esa tierra, tierra bonita, tierra hermosa, con recuerdos de la infancia? Recuerdos donde pudimos correr, pudimos aprender y tuvimos tantas libertades. ¿Cuándo? Posiblemente nunca. Pero esa añoranza nostálgica de José Eustacio Rivera mira al pasado. No obstante, la tierra de promisión del creyente mira al futuro. Mientras este poeta recuerda con nostalgia y con tristeza y con gran añoranza la tierra del pasado, los creyentes y los patriarcas esperamos con gran expectativa y esperanza la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? Así vivieron todos los hombres del Antiguo Testamento, esperando, abrazando, añorando las promesas futuras de la venida del Señor y la consumación de la historia de la redención. La tierra prometida la conquistó Josué y la repartió para las 12 tribus. La tierra prometida la disfrutó, que fue Palestina o Canaán antiguo o el pueblo hebreo antiguo en Israel, disfrutó la tierra prometida. Una tierra, por cierto, muy generosa, una franja muy fructífera, un lugar muy abundante donde obtuvieron todos los privilegios económicos y de productividad. Las frutas principales y los cultivos principales de ellos fueron la vid, el higo y la aceituna, junto a cantidad de frutales, cantidad de árboles silvestres, de harinas y de ganados. Tuvieron toda la abundancia y vieron el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham: bendeciré a ti y a tu descendencia y te daré una tierra de promisión, una tierra muy pero muy buena. El texto que nos ocupa hoy comienza diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese cielo nuevo y esa tierra nueva del que nos va a hablar el capítulo 21 en su introducción es la tierra de la promesa. Es la tierra que los creyentes hemos esperado. Es la tierra que se nos prometió desde el comienzo de la historia y es la tierra que nosotros esperamos abrazar y disfrutar, una tierra de abundancia, de paz, de tranquilidad. Esa es la tierra de promisión. No es la de José Eustacio Rivera, no es la de volver a la infancia, a los parajes y a los entornos recordados del pasado, sino mirando al futuro y viendo la consumación plena de las promesas redentivas y las promesas pactuales. Y vamos a adentrarnos un poco en el texto para nosotros mirar qué es lo que está diciendo aquí. Para muchos el capítulo 21 habla del fin del mundo. Para muchos el capítulo 21 habla de que Dios va a aniquilar por completo este globo o este universo o este cosmos en el cual vivimos y construir uno nuevo, porque este ya no sirvió, ¿sí? Y que Dios va a construir otro. Vamos a ver si eso realmente es lo que la Biblia dice, si habla del fin del mundo, si habla de que todo esto va a ser quemado y deshecho y que luego va a venir otro mundo distinto a este. Recuerden que en la película Armagedón y en otras ciencia ficción o series que se han construido sobre Apocalipsis, se habla de que todo esto va a ser destruido, aniquilado y vuelto totalmente nada,
porque Dios va a construir un mundo distinto en otro lugar y que allí podremos viajar, teletransportarnos y vivir. ¿Es eso lo que habla la Biblia en el capítulo 21? Habla de que esta tierra no sirve para más y va a quedar totalmente deshecho esta galaxia o este sistema solar o este universo y va a construir uno nuevo. Habla de que esto va a ser totalmente deshecho y vamos a ser transportados a un mundo distinto, novedoso, a un paraje totalmente distinto y promisorio. ¿Es eso lo que habla? Bueno, vamos a estudiar lo que dice la Escritura para poder resolver esas inquietudes. Título de la enseñanza: Tierra de promisión. Lo primero que tenemos que ver en esta mañana, usando el texto de referencia, es: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces, el primer punto de nuestra enseñanza es: lo primero pasó. ¿Y qué es lo primero a lo que hace alusión el apóstol Juan en su visión registrada por escrito en el capítulo 21? ¿Qué es lo que para él, según el registro, según la visión, según la inspiración del Espíritu Santo le dio para registrar en el texto, qué fue lo primero que pasó? Para que algo pase, tiene que haber existido. Y para que algo exista, tiene que haber sido creado, tiene que haber sido visto y tiene que haber sido testificado. ¿Qué es eso primero que existió? Vamos a la Escritura. Lo primero que existió está registrado en Génesis capítulo 1. Génesis es el capítulo del principio, el capítulo de los orígenes, el libro de todos los comienzos. Y nos va a hablar de lo primero. ¿Qué es lo primero? Vamos a Génesis 1. ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y noten que hay una relación o una conexión directa de Apocalipsis 21.1 con Génesis 1.1. Apocalipsis dice: lo primero fueron los cielos y la tierra. ¿Y qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Noten que el apóstol Juan da afirmativo o da como hecho que Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros somos creacionistas, creemos en el diseñador inteligente, creemos que las cosas no existen al azar ni por casualidad, creemos que ninguna teoría creacionista es válida sino solo la verdad absoluta de la Escritura, y es que Dios es creador y sustentador de todo cuanto existe, que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuándo? En el principio. ¿Cuándo es el principio? Cuando Dios puso a correr el tiempo, cuando dio comienzo al universo, cuando creó la materia y cuando comenzó a registrar todos los tiempos que desarrollan en sucesivo la historia de la redención. Lo primero es la creación. ¿Cómo fue la creación que Dios hizo en Génesis 1? La creación que Dios hizo primero fue de la nada. No había ninguna materia prima preexistente, no había ninguna sustancia en el vacío, no había ningún metal, ni ningún mineral, ni material del cual Dios tomara para construir la tierra o para hacer al hombre. Sencillamente todo lo creó de la nada por el poder de la palabra, por su infinita voluntad y por su plan soberano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios: sea, y fue hecho. Génesis capítulo 1 nos habla de una creación maravillosa, de una creación majestuosa, nos habla de una creación perfecta, de una creación organizada, con un diseño extraordinario, sujeta a leyes de la física, de la química y de la naturaleza que rigen el universo hasta nuestros días. La Biblia nos registra que la creación fue perfecta, que la creación fue diseñada progresivamente, que la creación cumple un fin, y el fin es que haya vida, que haya procreación, que haya alimento, que haya multiplicación, que haya descendencia, pero un fin glorioso, y es la exaltación de Dios y la glorificación de su nombre. ¿Quién de ustedes puede decir que la creación no es maravillosa? ¿Quién de ustedes se atrevería a decir que esta creación o este universo o este planeta en el cual estamos no es precioso? ¿Quién se atrevería a decir que esto es horrible y desordenado y caótico? La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El diseño de la creación es maravilloso.
Hay poesías en la Escritura, en los Salmos, en Job y en algunos de los profetas, que hacen honor a la belleza de la creación. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. La Biblia nos habla de los amaneceres, nos habla de los atardeceres, nos habla de los arreboles, nos habla del mar, nos habla de los árboles, de los paisajes, del canto de las aves, nos habla de las frutas, de la producción, nos habla de los grandes animales y los monstruos, pero también nos habla de los pequeños animales como la hormiga, como la abeja, como la araña, nos habla de los conejos, nos habla de los reptiles, nos habla del avestruz, nos habla del águila, nos habla de monstruos, de osos, de camellos. La Biblia habla de todos los animales, de todos los parajes, del desierto, de los nevados, de la sierra, de los valles, de las montañas, de los ríos, los lagos, las lagunas. ¿Por qué Dios habla de esa manera? Porque Dios, que es el creador de todas las cosas, exalta su creación y nos dice que la creación es hermosa y es preciosa y que toda fue hecha con sabiduría para la gloria de Dios, para que nosotros la disfrutemos y para que nosotros nos maravillemos en ella. Amados hermanos, lo primero que Dios hizo fue crear los cielos y la tierra. Y esa creación es en gran manera hermosa, en gran manera ordenada, en gran manera sabia y generosa, para que todos podamos vivir y todos podamos alimentarnos. Ustedes no se han dado cuenta que más de 7.000 millones de personas en el mundo viven de la producción de este planeta. Este planeta produce tanto alimento, tanta fruta, para sostener más de 7.000 millones de personas. ¿Cómo les parece? ¿Quién hace que esto produzca? Dios, porque Dios ordenó a la creación en Génesis 1 que produzca. Dios ordenó a los frutales que den su fruto. Dios ordenó a los mares que produzcan alimento. Dios ordenó a la tierra que dé semilla y alimento para todos y que todos podamos sostenernos bien. Hermanos, la creación de Dios es una creación hermosa, preciosa y permanente. Hay 3 palabras con las cuales Dios describe o sintetiza toda la creación. Si nos pusiéramos a enumerar cada detalle, no terminaríamos aquí, porque la creación es tan vasta, el universo es infinito, el universo ningún científico, ningún astrónomo ha logrado definirlo o ha podido llegar a su límite, de tal manera que no lo podemos definir. No hay una orilla donde digamos aquí termina. Pero Dios, que es soberano y que creó este universo vasto y majestuoso, sintetiza toda la creación con 3 palabras. La sintetiza con 3 palabras o 3 sustantivos que nos sirven claramente para definir o para resumir o para sintetizar toda la creación. Esas 3 palabras con las cuales Dios sintetiza la creación son los cielos, la tierra y los mares. Los cielos es todo el firmamento, o toda la atmósfera, o toda la infinita atmósfera o firmamento que para nosotros es desconocido y que simplemente nos perdemos en el horizonte cuando lo observamos. Los cielos. Pero los cielos también define todo el universo, pero también define la morada de Dios o el trono de Dios, y define todo lo que nosotros no conocemos, invisible o lejano o distante a nuestra retina, que ni siquiera con grandes microscopios o telescopios se puede observar o se puede contemplar. Los cielos. La tierra tiene que ver con este planeta donde nosotros estamos, o tiene que ver con este sistema donde nosotros estamos, o con esta galaxia donde estamos, este sistema que nos permite a nosotros tener vida, que nos da todos los nutrientes y las condiciones para vivir y mantenernos. Pero la Biblia también distingue entre la tierra seca o la tierra sólida, distingue de los mares o la reunión de los mares. Y ustedes lo pueden ver en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Mirémoslo rápidamente para poder observar. Dice la Biblia, versículo 5 en adelante, dice, y el 8, dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así.
Y llamó Dios a la extensión de los cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y dijo Dios, y vio Dios que era bueno. La Biblia va a hablar que hay agua sobre la expansión, en la expansión y debajo de la expansión. Que hay agua sobre la tierra, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces hay tres palabras como Dios resume lo primero que Él creó. Los cielos o el espacio, la tierra, que es todo el sistema en el cual nosotros podemos vivir y poder sobre alimentarnos y sostenernos, y las aguas o la reunión de aguas. No solamente las aguas que nosotros conocemos como líquidas, sino también las aguas en estado gaseoso, que no conocemos, que se llaman nubes, o que es lo que está en la atmósfera o en el espacio, y que también es agua, pero agua en estado gaseoso. La Biblia nos habla de la reunión de aguas. Es importante porque eso que describe Génesis capítulo 1 al 10 es lo mismo que se va a describir en Apocalipsis capítulo 21, 1. ¿Qué dice en Apocalipsis 21? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Los cielos, la tierra y los mares. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está diciendo en Apocalipsis 21. La primera tierra y el primer cielo y el mar pasó o ya no existió. Entonces, lo primero que yo quiero que observemos aquí es que toda la creación de Dios que se da al comienzo permanece hasta el final. Tanto así que Juan en la isla de Patmos puede ver y puede contemplar esa creación inicial o esa creación original, todo ese diseño perfecto, toda la grandeza de la creación, todo el honor y lo que representa y transmite la creación al reflejar el ser de Dios, el poder de Dios y el sustento de Dios para su creación. Yo quiero que leamos algunos textos bíblicos. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, sojuzgad la tierra, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al final del día, en la creación, en el sexto día, dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó para su gloria, lo creó para que el hombre se deleite en la creación y en el Creador, pero también le delegó tres tareas. Y las tres tareas obedecen a los tres lugares de la creación. ¿Qué le dice Dios al hombre? Gobierne. ¿Gobierne qué? Los mares y los animales que están en los mares. Gobierne los cielos y las aves que están en los cielos, y domine y gobierne la tierra y los animales y frutos y producción que hay en la tierra. El hombre creado a la imagen y semejanza de Dios tiene la triple tarea de gobernar, de administrar y de sojuzgar los tres aspectos de la creación hasta donde él más pueda, para rendir culto y adoración a Dios y para demostrar el dominio que Dios ejerce sobre toda su creación a través del hombre. Por eso ustedes saben que el hombre ha podido crear grandes embarcaciones. La embarcación más antigua que se conoce fue la que construyó Noé. Y luego hay otras grandes embarcaciones en la época del rey Salomón y el rey David que cruzaban el Mediterráneo. Y ahora hay grandes embarcaciones que cruzan todos los océanos, ¿sí? Con miles de personas y pasajeros y carga. Pero también el hombre ha podido dominar el cielo o el espacio, a través de viajes telescópicos, a través de viajes a astros o a la luna o a otros lugares donde ha querido viajar, y también a través de la aviación. Ha podido dominar el espacio, ¿sí? Ese poder se lo dio Dios en la creación. Señoree, sojuzgue, administre. Pero también el hombre puede gobernar y administrar la tierra, producir, hacer que haya vías, hacer que hayan obras de infraestructura en la tierra y que hayan diseños maravillosos. Todo eso Dios le permitió al hombre para su propia gloria y para que el hombre testifique de que él todo eso lo hace porque Dios lo creó primero y porque Dios le permite hacer eso.
Génesis capítulo 9, versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Miren qué interesante lo que dice Dios para el hombre. Dios le dice al hombre nuevamente, le ratifica el encargo de Génesis 1 y le dice: todo animal de la tierra, del mar o del espacio, ¿qué debe sentir ante el hombre? Temor, terror. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y porque el hombre es gobernador, administrador y señor de todas esas esferas de la creación para rendir culto al Creador y para rendir cuentas al Dios y sustentador de todas las cosas. Dice la Biblia: en vuestra mano son entregados. Entonces quiero que sigamos notando eso. 3 aspectos de la creación: cielo, tierra y mar. Creados en el principio y permanentes hasta el momento final de la historia, pero también gobernados por Dios a través de la mano del hombre, a través de la sabiduría que Dios le dio al hombre. Ezequiel 38, 20 dice de la siguiente manera: que los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y sobre todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. ¿Quién es el único que puede doblegar esos 3 elementos de la creación, esos 3 componentes de la creación de Dios? ¿Ante quién es que se doblegan y tiemblan y se desmoronan? Tanto los cielos, como los mares, como la tierra y todos sus habitantes. ¿Ante quién? Ante Dios. Ante Dios. No hay ninguna circunstancia que pueda doblegar ningún habitante de la tierra, ni del cielo, ni del mar, sino el poder, la grandeza y la majestuosidad del Señor. Y nuevamente en Ezequiel se mencionan los 3 lugares que yo les estoy mencionando, desde Génesis 1 y Apocalipsis 21, y los habitantes de esos lugares. Si ustedes notan, lo más importante aquí no son los 3 lugares, lo más importante son los habitantes en los 3 lugares, que se especifican como reptiles, bestias, monstruos marinos, peces o aves de los cielos. Génesis capítulo 1, 21 y 22 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Nuevamente los 3 lugares, ¿sí notan? Y nuevamente los 3 animales o seres vivientes en los 3 lugares distintos: aves, bestias, peces, reptiles y seres humanos que pueden dominar, que pueden controlar y que pueden gobernar la hermosísima y vasta creación de nuestro Dios. Salmo 104, versículo 25 y 26 dice: he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Miren qué descripción tan extraordinaria, tan enorme, tan majestuosa que hace el salmista del mar. ¿Cómo describe el mar? Como ancho, enorme y majestuoso. ¿Y quién lo pudiera describir distinto? Cuando uno va al mar, o cuando puede navegar en el mar, o cuando sobrevuela sobre el mar, uno se da cuenta que es majestuoso, que es enorme, que es grandísimo, que es ancho y que es poderoso. Que ninguno se atrevería a ir a alta mar y lanzarse a una zambullida o a un bañito. Que ninguno lo haría con conciencia, con entendimiento, porque sabe que va a morir. Que ninguno se atrevería a tomar una pequeña embarcación e irse a lo profundo porque sabe que va a hundirse y va a morir. Sabe que sin ninguna protección una persona, un marinero, no se entraría a un mar hasta no saber qué tipo de animales o de fieras o de monstruos hay allí porque lo pueden devorar. El salmista, con gran elocuencia poética, pero con gran verdad inspirada del Espíritu, él dice: he allí, o ahí está,
o yo vi también ese grande y anchuroso mar donde se mueven seres innumerables, que todavía los científicos, los biólogos marinos todavía no han podido clasificar todas las especies marinas. Ningún biólogo, ninguna entidad que registra las especies del mar ha podido clasificar todas las especies, ha podido fotografiar todos los animales, porque la Biblia dice que son innumerables. ¿Cuándo los podrán contar? Nunca, porque son innumerables. Así lo registra la Escritura. Pequeños y grandes, naves pequeñas y grandes, monstruos, animales, fieras, y dice, y entre ellos este leviatán que hiciste para que juguetee o para que se divierta en ese ancho y gran océano. Génesis capítulo 1, versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Qué era bueno? Separar y poner una tierra firme o sólida donde podamos estar nosotros, y haya producción, haya cosechas, y el resto que sea agua, o que sea reunión de aguas o mares. ¿Y cómo vio Dios? ¿Cuál es el juicio valorativo que Dios hace de esa separación o de esa organización o de ese diseño? Vio Dios que todo era bueno. ¿Qué es bueno? El cielo. ¿Qué es bueno? La tierra. ¿Y qué más es bueno? El mar. ¿Por qué? Porque Dios lo creó y porque cumple un propósito en la historia, no solamente del sustento y de la providencia humana, sino cumple un plan en la historia de la redención. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En 6 días creó Dios, ¿qué? Los cielos, la tierra y el mar. 3 cosas, 3 partes, 3 componentes del gran diseño creacional de Dios. Y luego en el Salmo 146, versículo 6 dice, el cual hizo los cielos y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Es decir, Dios los creó, es verdadero, existen y existen como testimonio evidente de que Dios es creador y van a permanecer para la gloria de Dios. Apocalipsis 14, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y yo pudiera leer muchas más referencias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde aparecen referidas estos 3 elementos juntos como parte integral de la creación de Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que Dios es creador. En segundo lugar, tenemos que decir que Dios creó los cielos, la tierra y el mar para su propia gloria. Y en tercer lugar, tenemos que decir que toda esa creación, la conocida y la desconocida, existe para su gloria, para su excelencia y para que esa creación sea un testigo evidente de que Dios existe. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero es la creación. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es lo que está viendo Juan. Y cuando él habla de lo primero, tenemos que analizar qué fue lo primero, quién lo creó, en qué momento, cómo lo creó y para qué lo creó. Y ya dijimos que lo primero fue el cielo, la tierra y el mar. ¿Quién lo creó? Nuestro buen Dios. ¿Cómo lo creó? Con poder, con sabiduría, con orden, con grandeza, con majestuosidad y en gran manera infinito e innumerable e inalcanzable. ¿Para qué lo creó? Para su propia gloria, para que sean testigo esta creación de que Dios existe y que es infinito y soberano y grandioso, que es justo también y temerario, pero ¿para qué más lo creó? Para que nosotros lo podamos gobernar, dominar y de esa manera testifiquemos que somos la corona de la creación, que rendimos culto y adoración a Dios, gobernando, sojuzgando y señoreando la vasta creación. En segundo lugar, el texto dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aunque en el texto esto es primero,
es decir, es lo que él ve inicialmente. Si nosotros vamos a ordenar el texto o a entender lógicamente el sentido del texto, tenemos que ver qué es lo primero. Y ya lo dijimos, lo primero es la creación. ¿Qué es lo segundo? Dice, lo segundo es que él ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo quiero que nosotros observemos qué fue lo que Juan vio. Juan está en la isla de Patmos, está exiliado debido a la persecución del Imperio Romano o greco-romano que ejercía contra los creyentes, muy acérrima al comienzo del primer siglo después de la ascensión de Jesús, y seguía fuertemente al final del primer siglo, cuando solo existía el último de los apóstoles, es decir, Juan. Juan está en ese lugar rocoso, en una isla desértica, en una isla inhóspita, rodeado de las olas del mar, ¿sí?, que pegan fuertemente contra esas rocas. Y Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué fue lo que realmente Juan vio? ¿Vio otro sistema solar? ¿Vio otra galaxia? ¿Vio otro planeta flotando en el espacio? ¿Qué fue lo que Juan vio? ¿Está delirando Juan? ¿Está alucinando con visiones debido a la estadía y su soledad? ¿Qué está viendo Juan que logra descifrar como cielo nuevo y tierra nueva? Recuerden, queridos hermanos, que Juan está registrando lo que está viendo, y aquí no dice que fue como semejante. En muchos lugares él ha dicho, vi una señal o da un símbolo y dice semejante a, o parecido a, o se puede comparar con. Aquí nos dice esto, claramente nos dice que lo que él vio fue un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero no nos dice que él ya no vio esta tierra, no nos dice que vio un incendio en el cual se acabó, se incineró o se destruyó esta tierra o esta galaxia. Sencillamente dice que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Tenemos que comprender si él está hablando de que este planeta o este sistema solar se destruye, si él está viendo realmente otro sistema en el cual vamos a vivir, o si es que vamos a ser intergalácticos después de la venida del Señor, o vamos a teletransportarnos, o vamos a ser como alienígenas o extraterrestres. ¿Qué vamos a hacer o qué nos vamos a convertir? Muchos, tomando estos textos, dicen que vamos a ser extraterrestres, que vamos a poder volar y tener alas, ¿sí?, y ir a grandes velocidades en el espacio. Pero eso es mucha imaginación la que tienen ellos, o mucho delirio, porque realmente la Biblia no dice eso, ni que vamos a tener alas, ni que vamos a volar, ni que nos vamos a transportar, ni que vamos a ser alienígenas, o vamos a ser extraterrestres, o vamos a ser como unos platillos o unas naves voladoras. La Biblia no dice eso. Lo que Juan está diciendo, simple y llanamente, es, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que yo les pregunto es lo siguiente, ¿Juan conocía la primera tierra? Claro que sí, pues es que todos los que vivimos en esta tierra la conocemos, porque es aquí donde vivimos, y aun si fuésemos invidentes, conocemos esta tierra y sabemos de sus bondades y sus privilegios. Sabemos que toda la producción que nos llega y todo el alimento viene de la tierra. Sabemos que todo el oxígeno viene a través de la creación, que el agua que consumimos viene a través de la creación. Imposible no conocer esta tierra, no conocer el agua y no conocer el espacio. Todos lo conocemos. Todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos el privilegio de estar en contacto directo con la creación en sus tres aspectos, o en sus tres elementos, o en sus tres campos. Entonces Juan conocía claramente la tierra y conocía los cielos y el mar. Cuando él dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿es otra distinta a esta? ¿O es esta misma tierra, pero renovada? ¿O él se está refiriendo realmente a la tierra como globo, como materia prima, como minerales y vitaminas que tiene la naturaleza y todos sus componentes? ¿O se está refiriendo a otro elemento de la historia que es muy interesante en la Biblia? Porque pudiéramos pensar que él se refiere a un nuevo sistema terrenal o galáctico. O pudiéramos pensar que él se está refiriendo no es a la tierra y al cielo que nosotros conocemos y tenemos acá a nuestra disposición,
sino que se puede estar refiriendo a otro elemento de la historia bíblica, que siempre es lo que la Biblia nos ha hablado de nuevo. Aquí lo más importante no es vi un cielo y vi una tierra. ¿Qué es lo más importante aquí en el texto? El adjetivo calificativo que hace Juan de lo que está viendo. Si alguien le dice a uno, yo vi una tierra, pues uno dice, pues yo también, todos los días la veo. Si alguien sale y le dice a uno, yo vi un cielo, uno le dice, pues, qué ocurrencia, yo también la veo todos los días. ¿Sí? Aquí no es importante que él vea el cielo y vea la tierra. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo él califica lo que está viendo? Es decir, ¿cuál es el adjetivo que explica o amplía lo que él está viendo? ¿Y cuál es el adjetivo? Nuevo. Ese es el adjetivo calificativo que Juan va a usar y lo repite 2 veces en la primera frase. Dice, vi un cielo nuevo. ¿Dónde recae el énfasis? ¿Vi un cielo? No, es como si alguien dijera, yo vi el cielo. Sí, pero es diferente a si dijera, vi un cielo estrellado. Eso es diferente. O vi un cielo con arreboles, o vi un cielo con un atardecer maravilloso o espectacular o nunca visto, o vi en el cielo la luna llena. ¿Sí me hago entender? O sea, lo interesante no es lo que vio, sino cómo vio lo que vio. Cómo él califica o cómo él adjetiva este sustantivo, y aquí lo adjetiva de nuevo. Y luego dice, y una tierra, sí, y ¿qué grandioso tiene ver la tierra? Pues todos los días la vemos. No, pero es que él ve una tierra nueva. Es como cuando uno dijera, yo tengo una tierra fértil, o tengo una tierra negra, o tengo una tierra productiva. ¿Sí me hago entender? Aquí lo interesante no es ni cielo ni tierra. Aquí el centro de atención, el llamado, el énfasis en el cual que hace el escrito o el documento sobre el cual nos quiere llamar la atención el Espíritu Santo es la característica de este cielo y esta tierra. ¿Y cuál es la característica? Nuevo, es decir, diferente a, es decir, distinto, es decir, novedoso. Y yo quiero que nosotros miremos eso, porque el énfasis recae en la novedad. ¿Qué es lo novedoso que Juan ve? Lo novedoso no es ni el cielo ni la tierra. Lo novedoso es unos elementos o unos aspectos nuevos para él que llaman muchísimo la atención. Y yo quiero que nosotros miremos que a lo largo de la Escritura se nos ha hablado de cosas nuevas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la Biblia dice que Dios prometió salvar a su pueblo y estableció un pacto, y es el pacto de salvación. Pero luego en el Nuevo Testamento, en Lucas 22, en Hebreos y en 1 Corintios capítulo 11, dice que hay un pacto nuevo. ¿Recuerdan? Cuando oficiamos la Cena del Señor y recordamos la institución de la Cena del Señor, dice, esta es la copa del nuevo pacto. ¿Sí recuerdan? Ahora yo les pregunto, Dios hizo un pacto, ese pacto no funcionó, y luego le estableció uno y lo selló con sangre. Porque ahí dice, este es el nuevo pacto. Sin embargo, ¿qué se toma como símbolo del nuevo pacto? Una copa con jugo de la vid y pan. Yo les pregunto, ¿esos símbolos no pertenecían al Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, desde Génesis 3 en adelante, el pueblo de Dios o los creyentes no celebraban ese pacto con jugo de la uva y con pan sin levadura. Claro que sí. 4000 años de historia, el pueblo del Antiguo Testamento celebró con cordero, con pan sin levadura y con jugo de la uva, que representa la sangre de los múltiples corderos. Entonces, cuando decimos en 1 Corintios 11, esta es la copa del nuevo pacto, la pregunta ¿es nuevo el pacto o es el mismo pacto? Dice la Biblia, si es nuevo, es porque el otro fue abrogado o fue perdido o fue puesto en desuso. Y si es el mismo, entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Cuál es la novedad del pacto? Pues la novedad del pacto, en el caso de Jesucristo, el pacto redentivo, es que en Génesis el pacto era prometido,
y en Corintios el pacto está cumplido. Eso es nuevo. No es otro pacto. El énfasis no es en el pacto, sino en la palabra nuevo, es decir, en que elementos y componentes del pacto que se fueron anunciando y esperando en el Antiguo Testamento se dieron por hechos o por cumplidos, y por eso celebramos sobre la base del cumplimiento. ¿Qué es lo que está diciendo usando esa relación análoga? Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces la pregunta ¿es un nuevo cielo y una nueva tierra? ¿O es la misma tierra y el mismo cielo, pero el énfasis es en lo nuevo? Si es el énfasis en lo nuevo, ¿qué es lo nuevo de esto? ¿Qué es lo nuevo del final de la historia? ¿Que vamos a vivir en otro planeta? Pues eso no tenía sentido. ¿Qué es lo nuevo entonces de la historia redentiva o del pacto de la redención o de esta creación renovada que Juan está viendo aquí en Apocalipsis? Lo que está viendo de nuevo es que se está consumando o se está planificando o se está concluyendo la historia de la redención. Y eso sí es nuevo. Eso sí es nuevo. Eso nunca antes lo habíamos visto. Ningún profeta, ningún patriarca, ningún apóstol vio la consumación de la historia de la redención. Ningún hombre en la historia bíblica ni en la historia contemporánea ha podido contemplar el fin de la historia. Cuando se llegue al fin de la historia, ¿qué vamos a decir? Esto es nuevo. ¿Estamos de acuerdo? No porque sea otra historia, es la misma historia, solo que habíamos visto el comienzo de la historia, habíamos visto el desarrollo de la historia, pero ninguno había visto el final de la historia. Y al no haberse visto nunca nadie el final de la historia, cuando uno lo ve, ¿qué dice? Esto para mí es nuevo. No lo había visto, no lo había disfrutado, no lo había contemplado. Lo que Juan está viendo acá es algo nuevo, es decir, que para su retina, para su vista, para su razón, es nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Pues el final de la historia. Cuando ustedes ven series, por ejemplo, o películas, todos queremos ver una película buena hasta el final. Ninguno se retira a mitad de la historia o a mitad del episodio. Todos queremos llegar al final. ¿Por qué? Porque el final tiene elementos que no están dichos durante el desarrollo de la película o del filme. El final de esa película tiene unos componentes que nadie los ha visto y uno no sabe cómo va a terminar. Incluso cuando está el desarrollo natural de la película, uno está meditando y diciendo ¿cómo terminará? ¿Sí? Uno está pensando dentro de sí, dice, ¿será que lo van a matar? ¿Será que termina así? ¿Será que es un final feliz? ¿Un final triste? ¿Un final imaginario? No lo sé, ¿cómo será? Por eso nos quedamos hasta el final. ¿Por qué? Porque el final nos aporta elementos nuevos. Lo que está diciendo Juan aquí es, si vamos al final de la historia, cuando nos acerquemos a ese final, cuando se cierre el telón, cuando el filme, cuando la historia se consuma, cuando se termine, cuando cerremos el episodio final de la historia redentiva, todo para nosotros va a ser nuevo. Y la gente dice, no, entonces todo se destruye, todo se echa por la borda y Dios construye algo nuevo. No, lo que está diciendo es, ese final nadie lo conoce. Dios nos da pinceladas, nos da nociones de cómo va a ser. Sin embargo, Juan a través de esta visión tiene un indicio, un somero indicio de cómo va a ser ese final, y él lo introduce en el capítulo con una palabra extraordinariamente maravillosa, con una palabra sugestiva, con una palabra que abre nuestra imaginación, diciendo todo el final va a ser nuevo. Y eso nos pone a pensar, eso nos abre los ojos, eso nos despierta a nosotros la ilusión, la esperanza, la expectativa de ese final. ¿Quién se lo quiere perder? Si todo va a ser nuevo. Cuando a uno le dicen, esa película es lo mismo de lo mismo, uno ya no la quiere ver. Y de hecho, en las películas que están en las plataformas hay comentarios. Y las recomendaciones, nunca lea los comentarios, porque si usted lee los comentarios, termina como sesgando su conciencia o su pensamiento sobre ese filme. Lo que nos está diciendo aquí la Biblia es, han sucedido muchos hechos en la historia. Desde Génesis 1 hay episodios, 4.000 años de historia de episodios en esa historia, pero nadie ha visto el final. Y cuando lleguemos al final, el final va a ser totalmente nuevo, es decir,
con unos elementos, con unos componentes, con unas realidades que nadie se ha imaginado. Porque dice la Biblia que esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad, que esto temporal se vestirá de eternidad y que así sucesivamente todo el final será nuevo. Juan no está diciendo que Dios va a hacer otra tierra y otros cielos. Lo que está diciendo es el final de la historia es totalmente nuevo, novedoso, atractivo, atrayente, sugerente, de tal manera que nosotros vamos a poder estar plenamente concentrados disfrutando el final. Y por supuesto el énfasis de Juan no es ni en la tierra como sistema o como globo, ni en los cielos como firmamento, sino en lo nuevo de la historia. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que le aporta elementos nuevos a la historia? No es la creación. No estamos hablando de nuevas especies de frutas o nuevas especies de árboles o nuevas especies de animales o nuevos sistemas en la tierra o nuevos climas o nuevas capas de la tierra. ¿De qué estamos hablando? Que lo novedoso en la historia es la redención. Es decir, que lo más maravilloso es cómo Dios va tejiendo, va construyendo, va narrando la historia de la redención para que al final lleguemos a lo novedoso, a lo esperado, pero la consumación final que va a ser plena. Es decir, Juan relaciona directamente aquí dos elementos o dos hechos muy grandes en la historia bíblica. ¿Saben cuáles son esos dos hechos? Que han sido los hilos conductores de toda la historia bíblica y la historia de la humanidad. Génesis capítulo 1, la creación. Génesis capítulo 3, la redención. Los dos hechos más maravillosos, más extraordinarios en la historia de la Biblia son creación y redención. ¿Dónde se narran? Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ahí se comienza a narrar, a configurar, a tejer, a construir esos dos hechos o esas dos narraciones que son como las líneas históricas generales o estructurales para desarrollar la redención. Pero llegamos a Apocalipsis 20, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. ¿Cómo va a terminar esa historia final? Con la creación y ¿qué más? Y la redención, juntas. Si ustedes leen capítulo 21 y 22, termina hablando de creación y de redención. Es decir, se mantienen las hebras o los hilos de ese gran texto o ese gran tejido, construyendo, tejiendo, armonizando todos los hechos para que tanto al comienzo como al final se cierre con los mismos hechos históricos. Plena creación, plena redención. ¿Cómo comenzó Génesis? Hermosísima creación, hermosísima redención. Apocalipsis 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Al final. Y luego otros textos aquí en Jeremías Isaías 65, 17 al 25. Porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor, ni habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según vuestra madre porque los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, entonces aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será para el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Noten que Isaías dice que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero ¿qué característica tiene ese nuevo y esa nueva tierra? Habrá paz, habrá gozo, habrá tranquilidad, habrá alegría, habrá longevidad. Pero no dice que en esa tierra no habrá frutas. Dice que habrá lobo, habrá oso, habrá corderos, estarán las ciudades como Jerusalén, estarán cultivos y tierras productivas, habrá aguas,
Es decir, está hablando de la tierra con los mismos componentes que conocemos, pero con una cualidad novedosa y es justicia, paz, armonía y deleite. Isaías 66, 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y luego en 2 de Pedro 3, 12 y 13 dice, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cuál es la novedad de los cielos nuevos y la tierra nueva que esperamos según el apóstol Pedro? ¿Qué es lo novedoso? ¿Que es nuevo en cuanto a los componentes o que es nuevo en cuanto hay justicia? Dice, lo que esperamos es cielos y tierra donde haya justicia. Y en Mateo 5, 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando sois por mi causa vituperados y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y la parte final del versículo dice, y el mar no existió más. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Qué fue lo que Juan vio? La consumación de la historia de la redención. ¿Qué es lo novedoso que él ve? Que en esa tierra hay justicia, hay esperanza y hay plenitud. Es decir, que estamos a puertas de la consumación de la historia de la redención. Que creación y redención se juntan y que todos los que vivimos en la tierra, por la gracia y la plenitud de la historia redentiva, disfrutaremos en justicia, en armonía, porque esa es la historia final o es el final feliz de esta historia. Pero ¿por qué dice y el mar ya no existía más? Esa es como la nota clave del versículo primero en su parte final. Y el mar ya no existía más. Tres componentes en la creación inicial: cielo, tierra y mar. Pero en la nueva creación dice solo cielos y tierra y el mar ya no existía. Y uno dice, ¿cómo se puede crear una nueva tierra sin mar? ¿Es posible? Los científicos, los geólogos, los que investigan la biología, la astronomía, saben que es imposible una tierra sin mar. ¿Por qué? Porque recuerden que este globo está constituido de 3/4 partes de agua. Y recuerden que el agua es un conductor de energía y de electricidad. Y el agua es uno de los sistemas que ayuda mucho a la gravedad, a la presión, a la sostenibilidad, al equilibrio. Es decir, el agua es indispensable para que la Tierra pueda girar, el agua es indispensable para que la Tierra tenga energía, el agua es indispensable para que la Tierra produzca, el agua es indispensable para que haya electricidad, el agua es indispensable para que haya vida. Así ha sucedido por 6.000 años. ¿Por qué dice aquí que en esta nueva creación no va a haber mar? ¿Será posible que Dios ya elimine el mar o saque el mar de la ecuación de estos tres componentes? ¿Ustedes creen que sí? Que Dios va a decir, creé al comienzo tierra, cielo y mar, y ahora al final solo cielo y tierra, pero mar no. ¿Ustedes creen que eso puede ser así? Dice, y el mar ya no existía más. La pregunta es, si Dios hace que el mar ya no exista, ¿por qué lo hace? ¿El cielo y la tierra es bueno y el mar es malo? ¿Recuerden qué dijo Dios cuando creó los cielos, la tierra y el mar en Génesis? Que todo era bueno en gran manera. Y si era bueno en gran manera, en expresión superlativa, eso incluye el mar. ¿Qué pasa que al final de la historia Dios dice que ya no va a haber mar? ¿O será que Juan se equivocó? ¿O será que no está hablando del mar, sino que está usando el mar como un elemento simbólico para representar otros tipos de informaciones o de lecciones? Y el mar ya no existió más. Yo quiero que ustedes recordar juntamente con ustedes, primero, que toda la creación de Dios es buena en gran manera.
Si es buena, ¿qué debe suceder al final de la historia? Debe estar, porque es buena, Dios la creó para su gloria, Dios la usó para su gloria y la ha usado. Así como los cielos testifican de la gloria de Dios, la tierra también, pero también los mares y las aguas testifican de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Que todo va a ser sólido? ¿Que todo va a ser firme? ¿Que no va a haber mar? Pues sería ilógico pensar que la tierra es buena, el mar es bueno que la tierra y el cielo es bueno y el mar es malo. Sería ilógico. Sería ilógico pensar que la nueva creación tiene cielo y tierra y mar no, cuando a lo largo de la historia ha sido parte integral de la creación y del gobierno de Dios y de la soberanía de Dios. Pero saben, yo sí quiero que pensemos un poco. Como estamos hablando de Apocalipsis, y es Apocalipsis el único que registra que el mar no existe. Recuerden que ningún otro libro de la Biblia lo registra. Tenemos que con detalle, con delicadeza, analizar ese dato. Ahora, también tenemos que mirar, ¿qué significa el mar en Apocalipsis? ¿Cómo Juan ha usado a lo largo del libro de Apocalipsis este sustantivo y qué prefigura? ¿Recuerdan qué sucede en el mar en Apocalipsis? Cuando se derraman las copas, ¿recuerdan qué sucede en Apocalipsis? En el mar, una de las copas es derramada sobre el mar y el mar se convierte en sangre. Muy bien, eso no sucedió en la tierra. ¿Recuerdan el capítulo 12 cuando surgen las bestias? Una de las bestias surge del mar. ¿Recuerdan dónde viven los reptiles? En aguas o en pantanos o en lagunas. Y muchos de ellos viven en el mar. ¿Recuerdan cómo es simbolizado Satanás en la Biblia, tanto en Apocalipsis como en Génesis? Como el gran dragón o como la serpiente antigua. ¿Y de dónde viven los dragones? ¿O dónde viven los cocodrilos? ¿O dónde viven muchos de los reptiles peligrosos? En lagunas, en pantanos o en mares. ¿Sí me hago entender? ¿Se acuerdan la mujer fornicaria dónde se sienta? La mujer fornicaria se sienta sobre muchas aguas. ¿Recuerdan? Entonces, el dragón, la bestia y la mujer fornicaria están relacionados en el libro de Apocalipsis con aguas, no con tierra. Se sientan, salen, surgen, emergen de agua o de mares. Eso significa que aquí tenga que connotarse que el mar ya no existe, porque el mar en el libro de Apocalipsis, especialmente en estas figuras simbólicas, representa pueblos, naciones, lenguas y muchedumbre de gobiernos. Y representa todas las componentes del mar y del mal y de la maldad. Y yo quiero que miremos algunos textos que nos ayuden. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Se acuerdan por qué sobre el río Éufrates? ¿Y por qué no sobre el río Nilo o sobre otro río o el Amazonas o el Magdalena? ¿Por qué se derrama sobre el río Éufrates? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué gran ciudad antigua había sido construida sobre el río Éufrates o al lado o al margen del río Éufrates? Babilonia. Y Babilonia es el origen de las civilizaciones paganas y confusas. Babilonia significa confusión, perversión, de allá viene Nimrod, de allá vienen todos los que se hacen un nombre para vivir en contra de Dios. Y recuerden que en Apocalipsis se habla de la destrucción de la gran Babilonia. Y Babilonia fue fundada sobre ríos, sobre el río Éufrates. Si se seca el río Éufrates, ¿qué va a pasar con Babilonia? En términos prácticos, muere, porque si se nos secan los ríos que nos proveen el agua potable, pues morimos, o el agua para navegación, o el agua para producción de cultivos. Miremos a Jeremías, capítulo 12, versículo 33 al 38. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrontó la que os dio a luz, he aquí será la última de las naciones, desierto, sequedad y páramo. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Sequedad sobre sus aguas y se secaron, porque esta tierra de ídolos y se entontecen con imágenes.
Jeremías capítulo 51, versículos 12 y 13 dice: levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Cuando la Biblia dice que se secan ríos, o que se convierten en sangre, o que se convierten en sequedad, ¿qué es lo que está Dios pensando al ordenar esa situación o esa realidad? En destruir una gran ciudad que es símbolo de paganismo y símbolo de maldad y símbolo de una humanidad que vive sin Dios, la gente que vive bajo el gobierno de Babel. Isaías 27:1 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Dónde vive el dragón? ¿Dónde vive el leviatán? En el mar. El leviatán y el dragón en la Biblia, aunque son animales creados por Dios, son símbolos para comparar a Satanás o comparar al diablo, y dice que viven y habitan en el mar. Entonces es muy interesante que cuando aquí dice y el mar ya no existió más, no está diciendo que el mar no vaya a existir más. ¿Qué es lo que no va a existir más en la nueva creación? ¿Qué es lo nuevo en la creación? ¿Quiénes son los que viven en el mar? El dragón, el leviatán, se sienta la mujer fornicaria, sale la bestia, que es la bestia blasfema, y también el dragón. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Al secar el mar, o al hacer que no exista el mar, ¿qué es lo que va a lograr que no exista? El mal, la maldad, el pecado. Y lo novedoso de esta creación no es que no tenga mar físico o mar salado. Lo novedoso de esta creación es que no va a existir el mal. ¿Por qué? Porque todos los representantes o todos los autores o todos los actores de maldad que simbólicamente surgen del mar, o viven o se alimentan o se esconden en el mar, van a ser totalmente destruidos. En el capítulo anterior, capítulo 20, vimos que en el mar de fuego o en el lago de fuego fue echado ¿quiénes? ¿Se acuerdan? La mujer fornicaria que se sentaba sobre el mar, la bestia que sale del mar, el dragón que vive en el mar y todos los impíos que son como el mar en tempestad. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando aquí dice que el mar no existe, no es que el mar que conocemos donde vamos a bañarnos o a navegar no exista. Lo que no existe son los actores de maldad que se han simbolizado como habitantes o como salientes del mar. Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, hermanos queridos, ¿qué es lo que Juan está viendo? Lo que Juan está viendo es que la creación de Dios va a poder disfrutar plenamente de la redención de Dios cuando llegue el momento de la consumación. 3 partes importantes de la historia: creación, redención y consumación. Esa es la tierra de promisión que Dios creó para que disfrutemos, pero que solo vamos a poder disfrutar a través de la obra redentiva, es decir, a través del sacrificio de Jesucristo, a través de la fe, a través de la esperanza, a través del Espíritu Santo, a través del Evangelio, pero que eso será pleno y absoluto, única y exclusivamente cuando caiga el telón de la historia, es decir, en la consumación, cuando el mal sea juzgado y cuando todos los actores de maldad hayan sido juzgados y vengados y lanzados al lago de fuego que arde con azufre. ¿Sí me hago entender? El mar, como parte de la creación, no tiene nada que ver aquí. Más bien el mar entregará a los muertos. Lo que tiene que ver aquí son los actores de maldad que simbólicamente viven o se esconden o se camuflan en el mar. Cuando dice que el mar no existía más, lo que está diciendo es que el mal no existía más. No el mar, sino el mal. Porque Satanás es juzgado, porque la bestia ha sido juzgada, porque el falso profeta ha sido juzgado y porque el dragón
ha sido lanzado también al lago de fuego. Esa es la tierra de promisión. La tierra de la promesa es donde habitemos libremente, en plenitud, en esperanza, en gozo y gratitud, en justicia y en plena gracia, sin ninguna intervención o sin ninguna contingencia, como en el caso de esta historia temporal, donde gobierna la injusticia, gobierna la maldad y la perversión. Esa es la tierra de promisión. No es una tierra de pasado, es una tierra de futuro. Una tierra que esperamos llegar pronto por la gracia del Señor a través del Evangelio. Apocalipsis capítulo 4 versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Si no existe este mar físico, ¿por qué existe un mar de vidrio? Claramente no es el mar el que es destruido, sino los elementos de maldad que están en esta creación para que haya una creación nueva. Y Apocalipsis 22, 3 y 5. Y no habrá allí más en esa creación nueva, es decir, en esa historia consumada, plena y absoluta de redención que disfrutaremos con Cristo, no habrá más maldición. Es decir, no habrá más mal, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, ¿esperan ustedes esa tierra de promisión? ¿Añoran ustedes con expectativa y con ansias ese momento en el cual el mal sea totalmente quitado, juzgado y todos los impíos condenados y podamos disfrutar plenamente con el Señor? Todos los creyentes debemos añorar eso porque esa es la ilusión nuestra, esa es la esperanza nuestra y así es como termina el libro de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, que tu pueblo te espera. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por tu palabra, por recordarnos el Evangelio, por recordarnos que tú estás con y por nosotros y por recordarnos que lo que tú vas a destruir no es esta tierra, lo que va a destruir es a los impíos y la maldad de todos los impíos y a todos los actores y protagonistas que se han deleitado en la maldad. La tierra es parte de la gloria tuya, la creación hace parte de la expresión y el reflejo de tu existencia, de tu poder y soberanía, y la tierra, el mar y el cielo harán honor a tu poder, a tu grandeza y a tu justicia. Pero tú destruirás y vengarás la maldad, consumarás plenamente la historia de la redención y nosotros, tu iglesia, disfrutaremos por siempre. Cuánta gratitud y esperanza tenemos, gozo y esperanza en las verdades del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.